En el acta de la sesión 56 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 57 se encuentra a disposición de las señoras diputadas. Señor secretario, dará lectura de la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, oficios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de Carabineros de Chile, en los cuales informan sobre los permisos de lactancia y permisos parentales postnatal correspondientes al primer trimestre del año 2020, de acuerdo a las obligaciones establecidas en la Ley de Presupuesto. En segundo lugar, una carta del jefe de gabinete del director de presupuestos, por el cual informa que el director no podrá participar en la sesión de hoy por compromisos impostergables de última hora. En el mismo sentido, también se recibió hace algunos minutos la excusa del ministro de Hacienda, que también se excusa de asistir a esta sesión. En tercer lugar, un correo electrónico de la coordinadora de políticas de género de la corporación, doña Constanza Toro, por el cual reitera la invitación ya enviada a los correos electrónicos de las diputadas y miembros de la comisión para ser parte el próximo martes 19 de mayo a las 11 horas del primer seminario web Respuesta Interinstitucional a las Violencias de Género en el contexto de la crisis sanitaria COVID-19. Y por último, un oficio de la Dirección del Trabajo en que remite el informe correspondiente al primer trimestre del 2020 sobre varios puntos, entre los cuales incluye las denuncias y sanciones realizadas en virtud del artículo 62 bis del Código del Trabajo, relacionado con el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, con detalle de los involucrados. Eso es todo, presidente. Gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Las diputadas telemáticas, ¿no? Sobre temas varios. ¿No? Pasamos entonces a la orden del día. Hay dos temas que vamos a abordar. Uno, la presentación de ONU Mujeres sobre su diagnóstico y sugerencias en materia de las situaciones de impacto de la crisis sanitaria sobre las mujeres. Algo hemos estado tratando al respecto, pero las hemos invitado especialmente para eso. Y en representación de ellas viene la encargada, o sea, estará telemáticamente la encargada de transversalización de género, señora Maricel Sauterel, la coordinadora de programa, señora María Francisca Valenzuela, y la representante en Chile de ONU Mujeres, señora María Salamanca. El primer punto que vamos a tratar, y van a tener 20 minutos para exponer, lo vamos a hacer acotado. Sí. Y luego vamos a seguir con el trámite legislativo del proyecto de control telemático. Había quedado de la sesión pasada pendiente la exposición de la Asociación de Magistradas, que tenían una presentación, tuvimos que suspender, ya todos sabemos las razones de por qué suspendimos la comisión pasada, donde las autoridades, todas que estaban invitadas, se excusaron. Por lo tanto, le vamos a dar primero la palabra a ellas, brevemente, y luego a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Macarena Santelices, que también está conectada vía telemática. Diputada Hernando. Muchas gracias, presidenta. Perdón por llegar tarde y no alcancé a estar en los puntos varios, pero lo que quería hacer era un planteamiento bastante breve, que espero que todas estén de acuerdo. Y es a propósito de varios proyectos que hemos estado viendo y de proyectos de acuerdo también, en el cual el enfoque hoy día para el pago, por ejemplo, de los pre y postnatales, el pago de las licencias, lo que significa el extender el postnatal a aquellas mujeres que tendrían que reincorporarse ahora en periodo de pandemia, y así una serie de otras cosas hacen que yo perciba, por lo menos, no sé si ustedes están de acuerdo, en que este país tiene una mirada diferente a la política pública de protección materno-infantil con la que surgieron una serie de legislaciones hace muchas décadas. Y en ese contexto a mí me gustaría que pudiéramos invitar al ministro de Salud o a la autoridad sanitaria, subsecretaria o lo que sea, pero para que se refiera precisamente a la política pública de protección materno-sanitaria, materno-infantil, que ha permitido que nosotros tengamos los indicadores que tenemos hoy día y que se están perdiendo en el tiempo. Eso. Bien, sí, habíamos iniciado la cuenta, pero se recoge el punto y lo voy a tener a consideración de todas maneras para una próxima sesión. Gracias. Diputada Sabat. Gracias,
Presidenta. En torno a lo mismo, disculpe que no me haya referido antes, ¿habrá llegado la respuesta a la solicitud que hicimos o del pronunciamiento a la Dirección de Trabajo respecto del fuero maternal y la Ley de Protección al Empleo, la aplicación de suspensión laboral a mujeres trabajadoras con fuero maternal? ¿Se acuerda que pedimos un pronunciamiento? Sí, me informa el secretario que no tenemos hasta la fecha de la Dirección del Trabajo alguna. Presidenta, pedirse con urgencia creo que es importante porque va a quedar un vacío de muchas mujeres que van a quedar hoy día desprotegidas en comparación a las que queden dentro de la protección de la vigencia de la próxima ley que establece que no van a poder acogerse a la suspensión las mujeres con fuero laboral. Entonces, para ver si podemos pedir que se remita con urgencia. Y lo otro, Presidenta, ¿podemos que emane de esta Comisión de la Mujer una solicitud al Senado para que se tramite con urgencia también el postnatal de emergencia? No es nada formal, pero lo podemos hacer llegar de manera informal. Yo al menos me puedo comprometer a eso. Y respecto a lo primero, yo creo que voy a evaluar la posibilidad de que nos invitemos a ministro y Dirección del Trabajo para tratar los dos temas, que están relacionados además. Bien, ahora sí con la orden del día. Es que había iniciado la orden del día. Así que no... Ya. Porque si no, que tenemos poco tiempo y como estamos con los telemáticos, si no terminamos la hora, nos cortan simplemente. Bien, entonces vamos a darle en primera instancia la palabra a la representante de ONU Mujeres, señora Maricel Sauterel. No sé si van a partir en ese orden. María Salamanca, perdón. Sí, María Inés Salamanca, vamos a darle en primera instancia la palabra. Muchas gracias, diputada. Muy buenas tardes. Primero agradeciendo la invitación y nos dé la oportunidad a ONU Mujeres de poder presentar a la Comisión de Género en un momento tan clave y durante esta crisis que hemos preparado una presentación que voy a compartir acá en la pantalla, enfocada más bien al impacto que está teniendo esta pandemia en la vida de las mujeres. No sé si se logra ver. Sí. Bueno, primero también, no sé si ya está en línea, saludar a la ministra Macarena Santelices, vi que estaba también la subsecretaria Carolina Cuevas, para hacer llegar nuestros saludos, y bueno, y todas las parlamentarias hoy día que están en esta comisión, y también en particular, bueno, todas las parlamentarias que han estado realmente preocupadas por el impacto diferenciado de esta pandemia, que hemos querido hacer una presentación breve en cuanto a todos los impactos que está teniendo el COVID-19 en la vida de las mujeres, tanto en lo que es la economía, el trabajo doméstico no remunerado, la salud, y un tema muy preocupante que es la violencia contra las mujeres. Partiendo un poco con los impactos económicos, nosotros estamos viendo a partir de distintos análisis, datos que hemos levantado desde ONU Mujeres, de cómo se ve un impacto desproporcionado que está afectando altamente a las mujeres en comparación también a los hombres, y esta pandemia vemos que también tiene una cara de mujer, ¿no? Nosotros vemos que el 70% de las mujeres en países de desarrollo trabajan en la economía informal, y esta pandemia está teniendo un impacto fuertemente en ella. Vemos también un riesgo a los avances, al retroceso en los avances que han existido hasta ahora en los derechos de las mujeres y lo que tiene que ver la participación de las mujeres en el mercado laboral. Hay una recesión mundial que va a tener repercusiones de género y de repercusiones en lo que tiene que ver en el desempleo y los niveles y feminización de la pobreza. Y esto es importante tenerlo en consideración, no solamente para el trabajo de parlamentarios y parlamentarias en el corto plazo, en la respuesta a esta pandemia, sino que también una mirada de largo plazo. Después vamos a compartir esta presentación, así que podrán ver algunas recomendaciones que ven en el lado derecho de la pantalla, algunas medidas que se pueden ir tomando para mitigar los impactos económicos de la pandemia.
Algunos datos relevantes en América Latina, nosotros vemos que una disminución del 5% de la población activa supone también un aumento de 3.5 puntos de la pobreza. Hoy día tenemos 107 millones de mujeres en situación de pobreza. Estos son impactos de la pandemia y datos que tienen que ver con el porcentaje de mujeres que están ocupadas y que están también en el empleo formal. Nosotros ya veíamos los datos de participación laboral femenina para Chile, que no hemos logrado avanzar a la velocidad que se esperaba, y ahora vemos con la pandemia obviamente un riesgo de retroceso también, y para qué decir los temas de brecha salarial y también de acceder también a formalización del empleo. Algunos también impactos en salud. Nosotros vemos que existe un personal sanitario que está compuesto principalmente por mujeres, y eso también es un tema a considerar como grupo específico. Nosotros vemos en el caso de América Latina, tenemos un 70% del personal sanitario que son mujeres, para el dato de Chile es un 73%, también es un grupo objetivo que debemos considerar. Vemos también una reducción en el acceso a las instalaciones, a los servicios de salud de calidad. Y otro tema que es bastante preocupante, que es el tema de acceso a salud sexual y reproductiva, a los servicios de salud materna, a los servicios también de acceso a anticonceptivos y métodos de prevención, que son temas también que hoy día se ven dificultados también en el acceso que tienen las mujeres. Y también ahí pusimos también una serie de recomendaciones. Voy a ir avanzando también a otro tema que tiene que ver con el trabajo del cuidado no remunerado. Nosotros vemos que esto ha tenido un impacto muy alto. Hoy día vemos las mujeres antes destinaban 3 veces más de su tiempo en el trabajo doméstico no remunerado. La pandemia y las cuarentenas, etcétera, etcétera, va intensificando los trabajos no remunerados. Las mujeres, lo que tiene que ver con la atención a niñas y niños, a la atención a personas mayores y otros integrantes de la familia que puedan tener alguna enfermedad y que tengan las mujeres que destinar más tiempo para el cuidado de otros. Y eso lo vemos, una cifra que es muy alarmante. Vemos una distribución que es desigual entre hombres y mujeres, de lo que tiene que ver con el trabajo doméstico y de cuidado. Acá también deberíamos, desde ONU Mujeres, y tal vez proponer en conjunto con la Comisión, de visibilizar el trabajo y esta carga de cuidado que están asumiendo también no solo las mujeres, sino que también las adolescentes y niñas que están en los hogares, que incluso cuando empiezan a asumir más carga de cuidado, también incluso tienen riesgo de poder dejar sus estudios. Así que eso también podemos compartir estudios y datos que están visibilizando este problema, que vemos con mucha preocupación para distintos países de la región. Y después el tema de la violencia contra las mujeres. Nosotros vemos que debido también a distintas tensiones económicas, sociales, las medidas también que impiden que las mujeres puedan ir a los servicios de atención, nosotros vemos con mucha preocupación en esta situación de pandemia que muchas mujeres están, por decirlo, obligadas a encerrarse con sus propios abusadores. Nosotros ya no, mujeres, veníamos realizando estudios desde el año anterior. Sacamos un estudio que tenía que ver con familias y la situación de las mujeres, y vemos también muchas veces los hogares son el espacio de mayor riesgo de la violencia. Nosotros vemos que las tasas de violencia contra las mujeres están aumentando a nivel mundial hasta un 25%, y acá hay un llamado específico del secretario general para poner fin a la violencia contra las mujeres. Aquí algunas medidas que nosotros hemos llamado fuerte, de integrar la prevención y la respuesta a la violencia contra las mujeres en los planes nacionales de respuesta a la pandemia. Es fundamental que este tema se considere como central en la respuesta inmediata. Muchas veces se centra que esto es una respuesta sanitaria, pero la pandemia nos ha dado cuenta que son como 5 crisis al mismo tiempo que suceden, ¿no? Es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis humana, y acá vemos la necesidad de promover políticas particulares en la prevención y la respuesta. Garantizar las casas de acogida, obviamente, que estén disponibles, los refugios para las mujeres víctimas de violencia, los sistemas de denuncia
en línea, que son medidas que el gobierno de Chile vemos que ha tomado. Se necesita intensificar, amplificar los canales también para que esas denuncias y esas llamadas puedan concretarse. Crear sistemas que estos sistemas sean seguros, y también campañas de sensibilización hacia los hombres, sobre todo no solamente con el tema de violencia, sino que también con el tema de la corresponsabilidad. Y aumentar también, sin duda, el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que prestan hoy día ya servicios de atención a las comunidades. Aquí hay algunos datos emergentes de cómo la violencia contra las mujeres ha ido aumentando y se ha intensificado durante la pandemia. Y ahí podrán ver datos de México, Bolivia, Colombia, Argentina, y sin duda hay un aumento dramático también de los casos de femicidio. Por poner un ejemplo, en Colombia 12 mujeres fueron asesinadas en un periodo de 16 días. O sea, no podemos llegar a un punto que en Chile el aumento de la violencia repercute también a un aumento de los casos de femicidio, que obviamente es el desenlace final de un ciclo de violencia. Nosotros vemos acá algunos impactos de las distintas formas de violencia contra las mujeres. El tema del distanciamiento social, los toques de queda, han disminuido el número de personas que nosotros vemos circulando en las calles, pero sí existe un mayor riesgo también de acoso sexual y otras formas de violencia en los espacios públicos, porque a veces encontramos con espacios que son vacíos, y hemos encontrado algunos casos de abusos y violaciones en sitios que están más solitarios, ¿no? Por ejemplo. Otro tema que es muy importante, yo sé que hay varios proyectos de ley que están en discusión todavía y que tiene que ver con la ciberseguridad, el ciberacoso. Como existe mayor uso de las tecnologías, también estamos viendo mayor número de casos de acoso en los espacios digitales. Entonces, y ya nos habíamos encontrado hace un tiempo atrás con algunos vacíos en lo que es lo regulatorio, que tiene que ver con, por ejemplo, el caso Nido, no sé si recuerdan. Puede ser que en estos contextos en esta pandemia algunos casos se puedan incluso intensificar más, ¿no? Que vemos mucha preocupación incluso con la explotación sexual de niños y niñas durante el periodo de pandemia. Yo les debo contar que a través de, por ejemplo, una anécdota, porque a través de nuestra cuenta de ONU Mujeres, realmente nos llega información y casos, por ejemplo, en Instagram, de páginas de pedofilia que empiezan a aparecer, pero después cuando uno hace las denuncias, por ejemplo, en Instagram u otras plataformas, dicen: nosotros hemos recibido tantas denuncias que no tenemos capacidad de responder y responderemos a la brevedad que se pueda, ¿no? Pero eso es lo que te contesta. Entonces, lo que estamos viendo que existe, que veamos con mucha preocupación estos espacios digitales durante la pandemia que sin duda han crecido el uso y se han intensificado el uso de esta tecnología, pero que también tenemos que ver con cuidado eso. Y también el impacto diferenciado que vemos en distintos grupos de mujeres, no solamente en temas de defensoras de derechos humanos, las trabajadoras de salud que estábamos comentando al inicio, mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad, aquellas mujeres que pueden presentar múltiples formas de discriminación, también con la comunidad LGBTQI, que tienen muchas más tensiones a nivel del hogar, donde sus identidades muchas veces de género no son respetadas ni reconocidas y están mucho más expuestos a violencia de género y maltratos en sus hogares. Esto también poner en relevancia el tema de las mujeres migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo, también presentan mucho mayores riesgos de ser agredidas de forma física, psicológica y sexualmente. Y las mujeres con discapacidad y las mujeres en sectores informales, que lo vemos con mucha preocupación. No solamente vemos, por ejemplo, el impacto que puede tener incluso la pandemia con aquellas mujeres que tienen un microemprendimiento y que por obligación tienen que salirse de la cadena de negocio, de la cadena de valor, y después va a costar muchísimo que esas mujeres vuelvan y retornen a sus microemprendimientos. Entonces hay que buscar también fórmulas de que las medidas económicas que se vayan tomando también tengan enfoque de género. Yo sé que son muchos temas porque esta pandemia tiene cara de mujer y tenemos que ver como distintas aristas. Acá hay una serie de estrategias y el llamado de ONU Mujeres vinculado con la violencia contra las mujeres, que también lo podemos compartir en la presentación.
y acá también un conjunto de estrategias y recomendaciones que tienen que ver con la atención a las mujeres. Aquí por poner un ejemplo, cómo podemos asegurar los servicios de atención que estén disponibles, incluso a pesar de la pandemia, que los servicios policiales y judiciales prioricen la respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas, porque puede pasar que en este contexto digan, no, en este momento no es prioritario, pero es rol también de que monitoreemos en forma conjunta y que no se pierda la prioridad de la respuesta a esta otra pandemia que llamamos la violencia contra las mujeres. De algunas estrategias también de prevención que queremos compartir, el tipo de campañas, cómo trabajar también los datos en esta época de crisis, además de tener datos segregados por sexo, obviamente, pero cómo podemos mejorar los datos para mejorar las políticas y las medidas de prevención y atención durante la crisis y después de crisis. Y las estrategias de prevención y respuesta a la ciberviolencia y ciberacoso como parte de algunas de las estrategias de prevención. Algunos ejemplos en otros países que nos pareció que podría ser interesante, por ejemplo, en algunos países de la región se han prorrogado en forma automática por 60 días las medidas cautelares para víctimas de violencia de género, que por ejemplo que vencen en los últimos 40 días, automáticamente se prorrogan. En Italia, por ejemplo, la Fiscalía ha dictaminado que en casos de violencia doméstica el abusador es el que tiene que dejar el hogar, no la víctima. En otros países se han generado alianzas con los hoteles para brindar espacios gratuitos a las mujeres sobrevivientes y sus hijas e hijos. Y el trabajo y las estrategias con albergues, hogares, etcétera, etcétera, como parte de la respuesta. Algunas prioridades transversales, creo que acá un llamado a garantizar la igualdad de representación en toda la planificación de respuesta al COVID-19. Si se crean comisiones, por ejemplo, que vayan asesorando en la respuesta inmediata al COVID-19 o incluso cuando se tomen medidas económicas, asegurar la participación de las mujeres en esas comisiones que se creen. No solamente en la respuesta inmediata al COVID-19, sino que cómo aseguramos también la paridad y que participación de las mujeres en la toma de decisión para la elaboración de las políticas de respuesta económica. Creo que ahí es muy importante incorporar la mirada de las mujeres en el análisis de las estrategias de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19. Y bueno, tiene un enfoque obviamente interseccional en toda la respuesta, y vemos que el abordaje de la economía del cuidado en esta pandemia no ha sido bastante evidente la necesidad que tenemos que abordarlo en forma fuerte. Contarles que algunos riesgos que vemos en distintos países de América Latina, que tienen que ver con los derechos humanos y los contextos de fragilidad en varios países, vemos un riesgo también de abuso de la fuerza de seguridad y violación de derechos humanos, el tema de cómo mejoramos también el acceso a justicia, y vemos algunos países con varias preocupaciones que tienen que ver con lo que es la Agenda Global de Mujer, Paz y Seguridad. Contarles que hemos puesto a disposición una amplia documentación. Este documento lo lanzamos nosotros ayer, que se llama Transferencias Monetarias e Igualdad de Género, cómo mejorar su efectividad para enfrentar la crisis del COVID-19. Cuando se entregan las ayudas, los bonos, etcétera, etcétera, que esto tenga también un enfoque de género y que tenga una estrategia para mejorar, obviamente, la efectividad de las respuestas de la crisis del COVID-19. Este documento lo podemos compartir, diputada Vallejo, para que lo pueda circular con toda la comisión, y tenemos otro que también estamos sacando hoy día, también que tiene que ver con empleo. Entonces tenemos otros documentos que tienen que ver con violencia, entonces que ponemos a disposición toda esta documentación, y si se estima pertinente podemos en una próxima sesión, si se estima, podemos invitar a la experta en temas de transferencias monetarias, igualdad de género, para hacer una presentación específica con este tema, ya que va a ser muy importante para el tema de la recuperación económica, ver cómo apoyar a aquellas mujeres que han tenido que salir del mercado laboral, o aquellas mujeres que han tenido que salir por razones de cuidado de sus actividades económicas, podamos tener una estrategia con enfoque de género para su incorporación en una mirada de mediano plazo. Eso. Muchas gracias, perdón por lo rápido, pero traté de abordar lo máximo de temas que
que nos habían pedido poder abordar en esta reunión. Gracias, María Inés. Eso, te iba a pedir que dejaras de compartir la presentación. Vamos a dar a las parlamentarias la posibilidad de hacer preguntas, pero en 1 minuto máximo para poder ordenar bien los tiempos sobre esta presentación a ONU Mujeres. Diputada Sabat, ¿quiere hacer alguna pregunta sobre la presentación? Bien, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra, saludar a la subsecretaria y agradecer esta presentación de ONU Mujeres. Yo creo que es bastante ilustrativo de cómo podemos ver o afirmar lo que está pasando en otros países. Mi pregunta tiene que ver con 2 situaciones. Una, con la experiencia que han mencionado. Primero, de las medidas cautelares. Nosotros le hemos solicitado al fiscal nacional que tome esta misma medida acá en Chile y resulta que por asuntos más de burocráticos o de trámites judiciales pueden verse que no ocurra con todas. Entonces, quizás si nos pueden comentar, no ahora, si es que no tienen la información, cómo ha sido la experiencia en otros países. Y lo mismo en lo que también menciona en la presentación respecto de cómo ha funcionado la medida de sacar primero al abusador del hogar y no como ocurre en la regla general, que se separa del hogar a la mujer agredida. Nosotros vamos a presentar un proyecto en esa línea y es bueno que tengamos una experiencia comparada de lo que ha pasado en otros países, porque se ha dicho que probablemente con esta medida mujeres podrían quedar más desamparadas por el hecho de que de alguna u otra forma se sabe dónde está el agresor. Pero si se le saca a él del hogar, puede ocurrir lo contrario. Así que esas 2 cosas, gracias, presidenta. Gracias, diputada Carvajal. 1 minuto también. Gracias, presidenta. Bueno, sumarme a los saludos, no los voy a explicar por el tiempo, no los voy a descifrar, digamos, a todas. Pero preguntarle a María Inés, luego de felicitar la exposición, más en lo concreto. Ustedes como organismo, ¿cierto?, de Naciones Unidas hacen diagnóstico. Yo creo que lo que usted ha planteado no es nada para nosotros asombroso. Sabemos que siempre en este tipo de situaciones catastróficas las mujeres se devela justamente y se profundiza aquella desigualdad que obviamente atañe a todas. Pero yo quisiera consultar su opinión respecto a las experiencias exitosas. Se han señalado que en el combate del COVID a nivel internacional, bueno, tiene cara en la experiencia exitosa de mujeres. Lo mismo ha ocurrido, ¿cierto?, en Nueva Zelanda, con Angela Merkel en Alemania. Entonces quisiera del diagnóstico y de las propuestas, para ser más precisa. ¿Qué señales nos dan o qué información nos pueden hacer llegar respecto al manejo de crisis y cómo se ha abordado de manera efectiva, pero en tiempos, digamos, oportunos, más allá de los estudios que obviamente se van a generar, pero desde su perspectiva y dado la connotación internacional más allá de lo de América Latina? ¿Cuáles son, de cierta manera, las recomendaciones que habría que nosotros como legisladoras pudiéramos o bien exponer a nuestros representados o bien a las autoridades que representamos en estas temáticas? Sería interesante poder tener esa información, si no precisión hoy día, a lo mejor algún documento con algunos, no quiero decir tips porque suena muy banal, pero sí algunas propuestas específicas en materia no solo de prevención, sino sobre todo en materia económica, que creo que es sumamente importante. Gracias, presidenta. Bien, muy bien, gracias, diputada Carvajal. Diputada Osandón, también por 1 minuto. Muchas gracias, presidenta. Agradecer la exposición. La verdad, como dice la diputada Carvajal, esto no es que haya tanta novedad en los temas de mujeres como Crónica de una muerte anunciada, pero primero que todo quiero hacer la pregunta si hay algo bueno, o sea, hay algo que haya servido todo el trabajo que se ha hecho en estos años y que a ustedes les haya sorprendido, o claramente se ha dado lo que se dio, lo que se ha dado por siglos, y si hemos avanzado o no hemos avanzado en toda esta materia de género. Hay 2 temas también interesantes que me parecieron que nos promete, y yo le quiero pedir si nos puede mandar información sobre los datos sobre el tema de las adolescentes. Me parece que no es un tema menor, me gustaría mucho saberlo, y también sobre el tema del ciberacoso. Esta plataforma de abuso que se están utilizando más, y si ustedes tienen información y datos concretos sobre este mal uso de estas tecnologías que se están usando este tiempo, y a ver si nosotros podemos hacer algo desde el punto de vista legislativo. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Sandón. ¿Alguien más? ¿De manera telemática? ¿No? ¿No? Diputada Yomans.
Bueno, agradecer también la exposición. A mí me gustaría saber, en materia de cuidados, cuáles han sido las medidas que han visto internacionalmente y que en nuestro país también serían como positivo de poder aplicar. Nosotras hemos, con otras parlamentarias, y acá también se aprobó con un amplio margen el proyecto de extensión del postnatal. Estoy como... me trabiqué. Bueno, y la idea de la extensión del postnatal es poder, en el fondo, hacerse cargo de que los cuidados no solamente una responsabilidad, en este caso de la madre, ¿cierto?, sino que también nos tenemos que hacer cargo de eso desde el Estado, ¿cierto? Me gustaría saber cómo han visto esas medidas en otros países y que también nos pueda ser útil acá en el país. Gracias. Gracias, diputada Yeomans. Bueno, yo también tengo una consulta, María Inés, respecto a las recomendaciones que ha hecho ONU Mujeres. ¿Cuál es el diagnóstico, la evaluación que hacen respecto a cómo han avanzado los países y particularmente Chile en esas recomendaciones? Hay cuestiones que ya obviamente se están trabajando, pero hay varios temas que están todavía pendientes en materia de prevención y combate a la violencia de género en toda su expresión. O sea, tenemos la arista, por ejemplo, de las mujeres migrantes, no hay una línea clara de trabajo al respecto. ¿Qué pasa con la explotación sexual y los matrimonios forzados, que se mencionaba que son temas que de repente no se tratan? Y claro, la dependencia económica que se agudiza en esta crisis, que es también, obviamente, no solamente social, humana, sino que también económica para las mujeres, puede estar generando todo un incremento que está saliendo de los parámetros, entre comillas, normales. No me gusta utilizar esta palabra, pero o sea, está creciendo de manera muy excepcional. Entonces, ¿cuál es la evaluación que se está haciendo respecto a esto? ¿Dónde poner más énfasis? ¿Cuál es el llamado que hace ONU Mujeres para el Estado chileno en esta línea? Y la evaluación respecto a la relación con las organizaciones sociales, porque una de las recomendaciones más importantes es trabajar de manera muy estrecha con organizaciones de mujeres, feministas, sociedad civil, que tenga expertise en la materia. Nosotros hace un tiempo atrás propusimos y solicitamos una mesa de género COVID-19 para reunir justamente a las distintas organizaciones de la sociedad civil, y eso no se ha trabajado. De hecho, la diputada Yeomans, yo junto a la senadora Muñoz, creamos un espacio así para poder ir trabajando con las organizaciones de la sociedad civil, pero desde el Estado, desde el gobierno, que sepamos nosotros, no hay ninguna instancia de diálogo así permanente. También me gustaría saber entonces la opinión respecto a esa recomendación específica que hace ONU Mujeres. Tiene la palabra María Inés. Ahí se escucha, sí. Gracias. Bueno, primero agradecer, son varias preguntas que tocan varios puntos. Respecto, bueno, a partir de las preguntas de la diputada Marcela Sabat, nosotros podemos compartir información más específica sobre el tema de las medidas cautelares y el tema de la experiencia comparada respecto en particular sobre la experiencia de Italia, por ejemplo, donde el abusador que tiene que dejar el hogar y cómo que es una preocupación también como el tema de las relaciones de dependencia, ¿no? Que eso es un muy buen punto. Nosotros, para todo el tema de las experiencias, nosotros, junto con CEPAL tiene un observatorio sobre las medidas que están tomando los gobiernos en respuesta al COVID-19. Nosotros compartimos la reunión que tuvimos con la Comisión de Trabajo, compartimos solamente algunas medidas que están en este observatorio, que es un repositorio con todas las medidas que están tomando los gobiernos de la región, y compartimos particularmente las que tienen que ver con cuidado. Lo que podríamos hacer es compartir, porque hay varias preguntas que tienen que ver con las medidas que se están tomando en todos los países. Tal vez compartir particularmente aquellas medidas que están tomando los gobiernos, lo que tiene que ver con violencia contra las mujeres en el marco del COVID-19. Porque justo en este momento estamos actualizando esa información en conjunto con CEPAL, porque hay medidas nuevas que han estado tomando los gobiernos. Esta información va cambiando día a día, y nosotros compartimos una última solamente de cuidado con un grupo de parlamentarios y parlamentarias, y
Entonces vamos a poner a disposición, diputada Sabat, esa información que creo que es muy importante. Respecto al comentario de diputada Carvajal, creemos que tenemos una serie de documentos con recomendaciones súper concretas. Yo no lo quise poner ahora en la presentación, porque si no nos íbamos a extender mucho, pero justamente tenemos una batería de recomendaciones que tienen que ver con las medidas para la recuperación económica y que esta recuperación económica tenga incorporado un enfoque de género. Justamente ya espero que ahora sacamos lo de transferencias monetarias, vamos a sacar otras sobre cuidados y otras sobre trabajadoras domésticas, ¿no? Trabajadoras de casa particular, también para que estén en consideración en este conjunto de recomendaciones que vamos a estar compartiendo. Tal vez entrar como, o sea, además podemos tal vez poner a disposición como la batería de recomendaciones, ¿no? Porque hay algunas cosas que sí el gobierno de Chile ya ha estado implementando, lo vemos en comparación con otros países, pero sin duda yo creo que hay todavía elementos que podrían ser incorporados. Por ejemplo, lo que dice el diputado Sandón, nos parece muy preocupante el trabajo, la línea de trabajo con adolescentes. Yo comentar, nosotros no mujeres hemos hecho espacios de diálogo con adolescentes y ha sido muy revelador encontrarnos con una situación en esta crisis de estrés en la que se encuentran mujeres jóvenes y adolescentes. Están además con toda la sobrecarga emocional por lo que significa esta crisis, con una carga de cuidado exacerbada, pero vemos también una preocupación con una situación de estrés en la que están. Entonces, podemos compartir incluso sistematización de estos foros que estamos haciendo con organizaciones de jóvenes que podemos poner a disposición. Y lo mismo con la misma, o sea, creo que podemos trabajar en conjunto. Esto es una preocupación, incluso que el gobierno de Chile, con el tema del ciberacoso, lo puso en la Conferencia Regional de la Mujer, que se realizó a fines de enero, como una preocupación de la ciberviolencia también, ¿no? Y la importancia de poder tomar medidas. Hay vacíos regulatorios, pero también cómo generamos políticas de prevención de la violencia en estos espacios. Y ahí también podemos poner, no es un tema que todos los países lo tengan muy desarrollado, yo creo que eso también fue algo que nos dimos cuenta cuando preparamos el documento para la Conferencia Regional de la Mujer y cómo se fue discutiendo este tema. Creo que tenemos mucho por desarrollar en este espacio, pero sin duda es una preocupación y que ahora se ve que estamos más preocupados todavía porque se ha exacerbado, incluso es como para revisarlo, la ley PAC, la ley de uso de imágenes de mujeres en espacios digitales, etcétera, etcétera. En el tema de contacto a la diputada Yomans, vamos a sacar esta publicación sobre cuidado y creo que la experiencia de la ley del postnatal, nosotros hicimos un barrido de todas las experiencias de la región, no encontramos ningún país que tuviera una medida similar. Y en ese sentido sería interesante ver cómo concluye la discusión de ese proyecto de ley. Y respecto a los comentarios y preguntas, diputada Vallejo, yo creo que usted ha dado un punto muy importante, que en el enfoque interseccional yo creo que nos falta mucho en las políticas. Cuando hablamos del enfoque interseccional es cuando hacemos esta mirada también por los grupos, ¿no? Mencionar el grupo de mujeres que trabajan en el área de salud, cómo abordamos el tema de las necesidades de las mujeres migrantes, las mujeres indígenas, las mujeres que están en una situación de discapacidad. Nosotros también podemos entregar información sobre algunos elementos específicos de aquellos grupos. Nosotros tenemos un levantamiento, por ejemplo, cuáles son las principales necesidades de las mujeres que están en situación de discapacidad, por ejemplo, que en una crisis como esta no están siendo consideradas ni sus opiniones ni su incorporación en las políticas. Creo que avanzar, por ejemplo, en una ley, y nosotros insistimos, la ley integral por una vía libre de violencia es fundamental, y al mismo tiempo incorporar en esa ley esta mirada interseccional es muy relevante. Hoy día vemos con mucha preocupación el tema de la situación de muchas mujeres migrantes que están mucho más expuestas por su situación de vulnerabilidad, a sufrir acoso, a sufrir violencia, y eso tenemos que
resolverlo. Creo que es una importancia fundamental poder crear estas mesas COVID-19 con participación de la sociedad civil. Nosotros, en los trabajos que estamos haciendo con el Ministerio, con el CENAMEC, nosotros en un momento discutimos el tema de lo del COSOC, de que es esta Comisión de Sociedad Civil. Creo que el COVID-19 debería poner en la misma mesa un diálogo para poder sacar estas políticas de respuesta al COVID-19 en adelante. Creo que tenemos un tremendo desafío y toda la disposición de ONU Mujeres para poder, para que esas mesas de diálogo y no solamente la respuesta inmediata, ¿no?, sino que lo que vemos que el impacto socioeconómico de esta crisis va a tener repercusiones por mucho tiempo. Nosotros vemos con mucha preocupación el tema también de la feminización de la pobreza, que ya lo veíamos como una preocupación en la región y países como Chile. Ahora con la pandemia, sin duda pasa a ser un tema de alta relevancia. Así que bueno, volviendo, creo que puede tocar todos los puntos. Creo que, volviendo a la respuesta del diputado Sandón, creo que Chile ha avanzado muchísimo en muchos temas que tienen que ver con la igualdad de género. Si uno va a hacer la comparación con el resto de los países de América Latina, ha tenido múltiples avances. Hoy día hay países que todavía recién están discutiendo, por ejemplo, contar con un ministerio. Entonces, todas las políticas que signifiquen fortalecer la institucionalidad es muy importante. Creo que ahí es fundamental todo lo que signifique poder dotar con mayor presupuesto a la prevención de la violencia contra las mujeres. Es una preocupación que vemos para todos los países, pero creemos que Chile tiene una estructura, una institucionalidad que es posible avanzar en muchos temas que esperamos que la pandemia no signifique que estos avances impliquen retroceso. Nosotros veíamos avances en áreas que han sido lentos, digamos, tímidos, pero ahora con la pandemia vemos incluso la preocupación que avances donde han tenido las mujeres en derecho y acceso a nuevas oportunidades también significa hoy día la pandemia un posible retroceso. Entonces, quiero cerrar ahí con ese mensaje y poner a disposición también al trabajo de ONU Mujeres, tanto obviamente con trabajo con el Ministerio de la Mujer y el CENAMEC, y obviamente también con la Cámara, con parlamentarios y parlamentarias para poder avanzar también en los avances legislativos y normativos que se necesitan. Que muchas gracias. Muchas gracias, María Inés. Agradecer también a quienes la acompañaron en esta conexión, Maricel Sauterel y María Francisca Valenzuela de ONU Mujeres. Vamos a recibir entonces la presentación para que las parlamentarias podamos analizarla con mayor detalle, porque ahí está también la recomendación específica de ONU Mujeres. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces... Sí, tienen libertad de desconectarse ya. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces al segundo punto de la tabla, que es continuar con el proyecto de ley de control telemático, y teníamos pendiente la exposición entonces de la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Asociación Nacional de Magistrados. Viene en representación de Isabel Zúñiga, que es la coordinadora. Viene señora María Soledad Santana, si no me equivoco, que no veo bien, perdón, me voy a poner los lentes. Ahí está. Perfecto. María Soledad entonces tiene la palabra. Nosotros vamos a extender la comisión hasta las 5 de la tarde, que hasta donde podemos, para que alcancemos también a escuchar a la ministra. Así que partimos entonces brevemente la exposición. María Soledad. Gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Comparezco en representación de la Comisión de Derechos Humanos y Género y de la Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados. Y agradezco, a través de su intermedio, ¿cierto?, a través de la asociación, agradezco la invitación que ha cursado esta Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados. La invitación justamente es dar la opinión respecto de este proyecto de ley, que consta de 2 artículos que básicamente, ¿cierto?, en el mensaje se señala que lo que pretende es ampliar la potestad del juez de familia, dice, con el objeto de que pueda incorporar el uso de tobilleras electrónicas y el monitoreo telemático como una medida cautelar respecto justamente de la prohibición de acercamiento a los ofensores hacia la víctima. Como señalaba, sus 2 artículos dicen relación con modificar el artículo 92 de la Ley de Tribunales de Familia, y el artículo 9 también dice respecto a la Ley de Violencia Intrafamiliar.
Como antecedentes generales, señalar que efectivamente los sistemas telemáticos han sido utilizados siempre dentro de lo que es el sistema penal penitenciario, con objetivos generales de disminuir, ¿cierto?, la población encarcelada, el seguimiento de las penas en libertad y también reducir los costos del Estado en ese sentido. Y el debate sobre este tipo de tecnologías telemáticas, como Asociación Nacional de Magistrados, nos parece que contribuye al perfeccionamiento de la legislación tanto en materia de derecho de familia como derecho penal. Y guarda coherencia esta propuesta precisamente con la obligación que tiene el Estado de Chile de poder garantizar, ¿cierto?, la protección a las víctimas de violencia. El Estado de Chile, como bien sabemos, ha ratificado convenciones internacionales, como es la de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y dentro de esos tratados internacionales está la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia, que implica precisamente garantizar a las mujeres que son víctimas de violencia o que corren riesgo de serlo, de poder ser atendidas en cuanto a sus necesidades de salud, de apoyo, y evitar y prevenir los daños que pueden serle causados, garantizar procedimientos judiciales que les den un entorno seguro, protector, con mecanismos de protección que sean eficaces y apropiados para impedir justamente que se produzcan otros daños. Y en ese sentido, desde la perspectiva de la Asociación Nacional de Magistrados, nos parece relevante apoyar una propuesta como la que está efectuando la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, porque busca precisamente otorgar mayor protección a las víctimas de violencia. Me detengo entonces un poco en la idea justamente del apoyo que se quiere realizar a las víctimas de violencia a través de la ampliación de la potestad cautelar del juez de familia. El juez o jueza de familia tiene como potestad cautelar, ¿cierto?, en términos generales, el artículo 22 de la Ley de Tribunales de Familia. Y en el artículo 92, que es el que se pretende modificar, existe un catálogo de medidas cautelares para proteger a la víctima y el grupo familiar. El artículo 92, número 1, establece precisamente la prohibición de acercamiento del ofensor hacia la víctima, donde quiera que ella se encuentre, ya sea su domicilio, lugar de estudio, lugar de trabajo, y también establece la obligación de hacer abandono del hogar. Y muy puntualmente me voy a referir a una de las aseveraciones que se hizo previo a mi intervención, que se señala que la regla general es que sean las mujeres las que salen del domicilio. En la experiencia que tengo, yo fui juez de familia y soy actualmente juez penal, se le da preferencia siempre que quede la mujer en el domicilio con sus hijos. Se garantiza la estabilidad del grupo familiar, permaneciendo la víctima de violencia, por cierto, en el domicilio común. La salida es del ofensor, por la regla general. Y considerar también que este catálogo, según el mensaje, sería suficiente, y por esa razón se pretende incorporar este seguimiento, este control de la medida cautelar a través del uso de tobilleras. Como bien se sabe, ¿cierto?, los tribunales de familia tienen competencia en estas materias de violencia intrafamiliar, y puedo señalar que muchas veces los tribunales de familia son la puerta de entrada, justamente la primera cara, digamos, de atención a las mujeres víctimas de violencia. Los tribunales de familia reciben a estas víctimas, ¿cierto?, y les otorgan las medidas cautelares en el más breve plazo a través de una evaluación de riesgo que se realiza con el apoyo de consejeros técnicos. Por lo tanto, creo que es un aporte. En ese sentido, compartimos entonces la apreciación que tiene la Comisión a través de este proyecto, compartimos la opinión de poder ampliar esta potestad cautelar, porque los jueces y juezas de familia tienen la posibilidad de otorgar una protección inmediata a las víctimas de violencia a través de su potestad cautelar. Y porque además, ¿cierto?, sabemos que se decreta esta medida y el seguimiento que la realiza es generalmente de Carabineros de Chile. La policía sabemos que tiene muchas veces dotaciones insuficientes para poder controlar de forma eficaz, ¿cierto?, y oportuna, y llegar justamente a los domicilios de la víctima y atenderla. Por lo tanto, creemos, ¿cierto?, que es muy interesante. Además, me atrevo a señalar que podría incluso ampliarse esta potestad cautelar, incluso disponer, ¿cierto?, el uso de tobilleras y monitoreo telemático en casos de agresores de niños adolescentes, justamente por cuanto los jueces de familia
en el conocimiento de causas proteccionales, en donde se dé cuenta de hechos en que se ha vulnerado gravemente los derechos de un niño y adolescente en materia de indemnidad sexual, también decretan de forma inmediata medidas cautelares contra sus agresores, ya sea agresores intrafamiliares o extrafamiliares. Por lo tanto, podría también considerarse, ¿cierto?, que la potestad cautelar de juez de familia en el artículo 71 también prevenga la posibilidad del uso de tobilleres en casos obviamente graves y calificados. También creo que no es posible limitar, ¿cierto?, a los jueces de familia la posibilidad del uso de estas tobilleras y monitoreo telemático. También tenemos que incorporar a los jueces penales. Los jueces penales tienen conocimiento por competencia de la ley 20.066 la posibilidad, ¿cierto?, que a solicitud, por ejemplo, de la Fiscalía decreten medidas cautelares de este tipo. Por lo tanto, también debemos considerarlo dentro de esta amplitud de la potestad cautelar. Incluso de la posibilidad de decretar medidas accesorias de acuerdo al artículo 9 de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Los jueces penales, al momento de conocer un caso y dictar una sentencia condenatoria por un delito cometido en contexto de violencia intrafamiliar, pueden decretar como medida accesoria a la pena principal una medida de prohibición de acercamiento de la víctima, del ofensor hacia la víctima, o la obligación de hacer abandono del hogar común durante el tiempo que señala la norma. Por lo tanto, podría ser también un buen aporte, ¿cierto?, a extender esa facultad a las medidas accesorias con uso de tobilleras y monitoreo telemático. Como Asociación Nacional de Magistrados, estamos convencidos de que la violencia es un problema serio, un problema de derechos humanos, y que evidentemente al Estado le corresponde un rol de garante, un rol protector de los derechos de las víctimas de violencia. Y por ello estamos convencidos que la tecnología puede aportar en este sentido. Hay que mejorar el sistema de control, de seguimiento de las medidas cautelares en referencia, tanto en el ámbito de los tribunales de familia como en el de competencia de los jueces penales. Esto sería, entendemos, un avance importante en las obligaciones del Estado, como ya he señalado, ¿cierto?, de acuerdo a la ratificación de los tratados internacionales de protección a las víctimas de violencia. Hay que considerar siempre, entonces, un enfoque integral en este sentido, una mirada hacia la víctima, que debe ser nuestro centro de atención en este tipo de proyectos, y que evidentemente el sistema hay que también poder fortalecerlo desde que el sistema de monitoreo telemático sabemos que se está utilizando, pero en el ámbito penitenciario, en el ámbito del cumplimiento de condenas en libertad. Eso está a cargo de Gendarmería de Chile, y la ley 18.216, en la que hace remisión este proyecto de ley, lo contempla. Se regula todo ese sistema, ¿cierto?, a través de un reglamento especialmente creado para el sistema de monitoreo telemático, y creemos que debe haber una preocupación por cuanto el sistema tecnológico que se utilice para este monitoreo telemático ojalá sea uno que sea lo más eficiente posible, como por ejemplo el llamado, ¿cierto?, de rastreo satelital o el GPS, para poder tener reacciones inmediatas frente al incumplimiento de una medida cautelar con uso de tobillera. Por lo tanto, desde todo punto de vista, ¿cierto?, como Asociación Nacional de Magistrados nos adherimos a este proyecto, consideramos que es importante, ¿cierto?, darle un avance, concretar finalmente iniciativas como esta para poder garantizar el derecho de vivir una vida libre de violencia. También creo importante que si se va a decretar el monitoreo telemático, en este caso de medidas cautelares, tiene que ojalá incorporarse la hipótesis de aquel sujeto que afecto al sistema de monitoreo telemático también perturbe de alguna manera el normal funcionamiento de los dispositivos técnicos, porque hoy en día la ley 18.216, que contempla la posibilidad de monitoreo telemático, sanciona al que dolosamente arrancara, destruyera o hiciera desaparecer o inutilizar de cualquier forma este dispositivo, pero no tiene contemplada la posibilidad que la persona que está sujeta a esta medida cautelar, a esta, digamos, esta forma de cumplimiento de la condena, ¿cierto?, no tiene la posibilidad de, la hipótesis de perturbar el normal funcionamiento por algún hecho, ya sea omisivo
o por una acción dolosa de esta persona. Creo que es importante que se contemple hipótesis en donde la persona que está sujeta a este monitoreo telemático sepa que cualquier desobediencia, que cualquier incumplimiento obviamente tiene aparejado una sanción. Esto va a ser disuasivo, por cierto, y va a instar a que se cumpla de manera efectiva la medida. En cuanto a los aspectos técnicos, ¿cierto? Consideramos que debe también tenerse presente que hay lugares apartados, que tienen falta de medios tecnológicos, no hay buenas señales, por eso es importante que también al momento de aprobar una iniciativa de esta naturaleza se ponga énfasis en el tipo de tecnología que se va a utilizar para que sea realmente eficaz y efectivo. También tener presente que en las localidades pequeñas las personas víctimas de violencia, así como sus agresores, viven cerca, y por lo tanto eso también puede inhibir, ¿cierto?, el decretar una medida de este tipo. Por otra parte, también creemos importante que si se decreta respecto del ámbito de tribunales de familia, los jueces y juezas de familia pueden decretar medidas cautelares incluso antes de notificar a los denunciados como agresores de violencia, y por lo tanto tiene que haber toda una forma de actuación también para poder citar al denunciado para la instalación del dispositivo correspondiente para el monitoreo telemático, y también tener en consideración que pueden existir ciertos regímenes de visitas de relación directa y regular entre el agresor y sus hijos en común con la víctima, y que evidentemente las tecnologías GPS también podrían eventualmente interferir en regímenes vigentes que no se hayan suspendido con motivo de una denuncia por violencia intrafamiliar. Entonces, como para ir concluyendo, ¿cierto?, señalar que ratificamos entonces como Asociación Nacional de Magistrados la importancia que tiene este tipo de proyectos, que nos parece relevante, ¿cierto?, porque la víctima necesita también reforzar su sentimiento de protección y seguridad. Las medidas cautelares pueden verse más efectivas frente a la luz de, digamos, estas víctimas con un sistema como el que se está proponiendo. Y básicamente, ¿cierto?, esa sería nuestra intervención. Muchas gracias, Soledad, por tu exposición. Le vamos a dar la palabra ahora a la ministra para que después hagamos las preguntas al final sobre este tema, porque tenemos más poco tiempo. No. Le damos entonces la palabra a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Macarena Santelices. Ministra, tiene la palabra. La invitación por su intermedio a todos los diputados de esta comisión. Agradecer también la presencia de los diputados que puedo observar. Si alguna o alguno me faltan, les pido las disculpas pertinentes. A la diputada Sandra Mar Mancilla, que no está presente, pero está en la comisión, pero voy a nombrar a los que veo mejor. A la diputada Joana Pérez Olea, a la diputada Jimena Sandón Irarrázaga, a la diputada Maite Orsini Pascal, a la diputada Virginia Troncoso Gelman, a la diputada Gael Yomans Araya, a la diputada Marcela Sabat Fernández, a la diputada Loreto Carvajal Ambiado, a la diputada María José Hoffman Opaso, y si, insisto, alguien me falta, les pido mil disculpas. También quiero sumarme a las palabras de María Inés Salamanca de ONU Mujeres, con quien hemos tenido un trabajo bien de la mano y por lo cual también hemos podido aplicar acá en nuestro país algunas iniciativas. Agradecer la presencia. Ustedes pueden ver a la subsecretaria del Ministerio de la Mujer, Carolina Cuevas, con quien ya venía trabajando hace algunos meses y a cargo del Ministerio 55 días, y la presencia de la directora nacional del CERNAMEC, Carolina Plaza, que les va a poder comentar después una iniciativa que pensamos ya poner en plan de acción en algunos días con respecto a lo que se discute hoy, que es este proyecto de ley presentado por la diputada María José Hoffman y el patrocinio también de los diputados Alessandri Moreira y Urrutia. Algunas iniciativas que ONU Mujeres nos ha sugerido y que lamentablemente no hemos podido aplicar, y se las comento porque quizás podemos trabajarla en conjunto, es la medida cautelar de sacar al agresor del hogar. Lamentablemente por nuestra legislación, la ley 20.066, artículo 9 específicamente, nos impide tomar esa medida porque es una medida accesoria a la sentencia.
pero lo que hoy día nos convoca tiene relación con los 4 pilares con los cuales ya hemos venido trabajando en nuestro gobierno. Recordemos que yo recién llevo una semana en el cargo, y es un mandato que me ha entregado el presidente Sebastián Piñera para poder dar cumplimiento a la Agenda Mujer. En esto quiero hacer mención a que ustedes como diputadas han presentado una serie de mociones que han sido atendidas por el Ejecutivo, y quiero agradecer proyectos de ley tan importantes como lo fue la ley Gabriela y como lo fue también el acoso en la vía pública. Pero con respecto a los 4 pilares que hacía mención, que es la igualdad de derechos, la autonomía económica, el liderazgo y la tolerancia cero a la violencia, tiene que ver esta iniciativa legal, ya que para avanzar en la erradicación total de la violencia en la vida de las mujeres, debemos cerrar todas las puertas a la impunidad, y uno de ellos es la vulneración de las medidas cautelares impuestas a los agresores, especialmente la de prohibición de acercarse a la víctima. El proyecto de ley que se revisa en esta comisión va en esa dirección, por lo que pretende es vigilar el cumplimiento de estas medidas cautelares, proteger la integridad física, psíquica, la libertad y la seguridad personal, y por sobre todo se traduce en una medida que garantiza el derecho que tienen las mujeres por una vida libre de violencia, establecido y firmado por Chile, entre muchos convenios, entre ellos el año 98, que ustedes bien saben, la Convención Belén do Pará. A nosotros nos preocupa mucho el seguimiento de las medidas cautelares, porque bien saben, el 40% de los femicidios tenían denuncias previas y por ineficiencia, hay que decirlo, no de este gobierno, sino que del Estado completo, y ahí yo los llamo al trabajo transversal en beneficio de las mujeres. Lamentablemente han ocurrido con estos femicidios con denuncias previas, y por eso cobra tanta importancia el monitoreo telemático, porque es posible aplicarlo y hacer un seguimiento a las afectadas de violencia. Quiero comentarles que nosotros tenemos un plan piloto para poder implementar esta medida telemática, que si bien no es exactamente igual, sí queremos manifestarle todo el interés de que estamos trabajando en ello. De hecho, el presidente de la República el 8 de marzo hace mención también a un proyecto de iniciativa presidencial que puede ir de forma paralela a esta moción parlamentaria que, insisto, se valora, y está toda la disposición de esta ministra, de este ministerio en general, para poder trabajarla en conjunto. Hoy, sin duda, hay que decirlo, las prioridades en cuanto al financiamiento, si bien no podemos decir que va a poder ser inmediata, sí hay que avanzarlo para poder en un tiempo lo más corto posible llevarlas a implementar. Quiero agradecer también el interés de todas las diputadas que se han puesto en contacto con esta ministra para trabajar en una agenda mujer en conjunto, e insistir que es fundamental el trabajo transversal para poder, ojalá algún día, erradicar la violencia que sufren nuestras mujeres en el país. No sé si alguna diputada, y si por intermedio presidenta suyo, le puedo dar la palabra a la directora del CERNAMES, Carolina Plaza, para que les comente de la iniciativa que les hacía mención. No tengo mucho que era poder escucharla a usted respecto al proyecto en cuestión, porque esto se había tratado antes con la ministra subrogante, que hacía efectos de ministra y cabecera del ministerio, y se había señalado que el proyecto no se ingresaría por tema de recursos, el comprometido por el presidente de la República que usted hace mención. Entonces, un tema que nosotros queremos despejar, porque según el estudio que hicieron, y por eso hicieron, entiendo, una visita a Argentina a ver las implementaciones, cómo esto se había dado, hicieron una estimación de costos, y al parecer por eso el proyecto no ha ingresado. Entonces, la inquietud que surge es si es que el gobierno va a ingresar el proyecto y los recursos que tiene a disposición, porque no es la medida cautelar en sí, sino que cómo se controla el cumplimiento de la medida cautelar de alejamiento mediante el control telemático. Y eso en la implementación obviamente requiere recursos. Por lo tanto, la duda, dado que esto es un solo gobierno, independientemente del cambio de ministras, queríamos saber cuál es la posición de gobierno respecto a esta materia, en definitiva, y va a ver si va a haber o no un proyecto de ley, y si va a tener recurso o no este proyecto de ley. Entonces, yo le pediría que terminara la presentación, ministra, para poder después hacer las preguntas.
porque la invitada, obviamente usted, a la doña, que no tenemos nada obviamente contra la directora, pero la hemos tenido en todas las sesiones en esta comisión y para nosotros era importante escucharla a usted. Tiene que dar Sí, Presidenta, por su intermedio, quizás despejar alguna duda y si es necesario poder conversarla, porque desconozco lo que pudo haber manifestado los subsecretarios, pero creo, porque en el fondo tenemos un trabajo coordinado muy de la mano, que puede haber una mala interpretación en lo que se puede haber creído de parte de la comisión que era que de parte del Ejecutivo no se iba a ingresar. ¿Y por qué lo digo? Porque el presidente ha sido enfático en señalar que una de sus prioridades es el poder hacer seguimiento telemático y que no solo quede en una medida cautelar, y para eso tenemos que avanzar en conjunto. Ahora, bien, insisto, agradezco toda moción, en nombre del presidente, toda moción parlamentaria, porque ustedes bien saben, muchas de las mociones han terminado en ley, y esto, el que existe una moción parlamentaria en esta misma línea, no anula a otra instancia legislativa que puedan avanzar en conjunto, y esperemos incluso, estoy hablando de un hipotético, quizás unificarse y poder complementarse. Hoy día está claro, hay que decirlo, y por eso no se descarta una iniciativa de ingreso presidencial, y ahí yo creo que está la mala interpretación. Las prioridades de Chile, las prioridades del mundo cambiaron, y está la mayor parte de los recursos fiscales destinados a poder ir en ayuda de los sectores más vulnerables de nuestro país, en los cuales quiero agradecer por su intermedio también, Presidenta, la votación de ayer del ingreso ético familiar, que va a beneficiar a un 64% de mujeres jefas de hogar. Pero, insisto, en ningún caso se ha descartado de parte del Ministerio el ingreso de la moción presidencial del proyecto telemático, en lo cual el presidente no solo el 8 de marzo lo anunció, sino que lo ha insistido en diversos mensajes que él se ha dirigido a los chilenos y chilenas. Sí, lo que pasa es que nosotros, bueno, estuvimos presentes y no sé entonces si podrá aclarar la subsecretaria, porque hay dos, esto lo conversamos en la comisión. De hecho, se hizo el análisis de los otros proyectos, mociones parlamentarias que están en trámite en el Congreso. Una de ellas que inició la senadora Adriana Muñoz y que está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados y Diputadas. Se hizo referencia a ese proyecto. Ese proyecto no siguió el trámite porque el gobierno había solicitado que se esperara, dado que el gobierno iba a presentar su propio proyecto de ley con recursos asociados. Ese proyecto se anunció el 8 de marzo de este año, entiendo en su momento era prioridad, pero no se presentó dado a las circunstancias de la crisis sanitaria. Ese fue el argumento que se esgrimió frente a esta comisión. Por la misma razón, no por un malentendido, la comisión convocó al ministro de Hacienda y a la DIPRES para aclarar el punto. Entonces, yo quisiera que el gobierno se pudiera poner de acuerdo, al menos del relato respecto a esto, porque ese proyecto tenía prioridad y no se ha ingresado porque las prioridades cambiaron, como hizo referencia ahora la subsecretaria ex ministra subrogante, y por esa razón esta comisión suspendió la sesión pasada, dado que el ministro de Hacienda y la DIPRES ni el Ministerio de la Mujer quisieron, o no pudieron más bien, concurrir a la comisión para dar cuenta de aquello. Entonces, tenemos la duda, ¿qué va a pasar finalmente? ¿Va a ingresar el proyecto? ¿Va a venir con recurso o no? Porque si no tenemos otras mociones parlamentarias, no solamente esta, sino que está también la moción parlamentaria que está en la Comisión de Familia, esperando el proyecto del gobierno. Presidenta. Sí, subsecretaria, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Saludo por su intermedio al resto de las diputadas de la comisión. A ver, yo no he estado en la comisión anterior que se conversó este proyecto.
la semana pasada, yo estuve la semana pasada, creo, y la antepasada, y conversamos muchas cosas, entiendo que no conversamos esto, pero bueno, da lo mismo, podrán revisar hacia atrás. Pero para darles tranquilidad, el gobierno, el mensaje presidencial efectivamente fue firmado el 8M, y el gobierno sí va a ingresar el proyecto. Efectivamente, el informe financiero se está revisando y yo espero que en plazo muy breve el proyecto debiera ser ingresado. En ningún caso se ha tomado la decisión de postergar o de no ingresar o de sacar el proyecto, y tampoco es lo que por lo menos yo he dicho, digamos, porque nunca he tenido esa información, se lo digo sinceramente, diputada. Entiendo que puede haber habido alguna confusión, y lo que sí es un dato cierto es que el proyecto aún no ha ingresado, pero se están haciendo ajustes al informe financiero, y el proyecto sí debiera ingresar, y esperamos que en los próximos días, o más semanas, debiera estar ingresado el proyecto. Y bueno, después conversaremos del proyecto una vez que esté ingresado. Como ustedes saben, Presidenta y el resto de las diputadas, el proyecto del Ejecutivo es un proyecto un poco más amplio, un poco más integral, que incluye otras cosas, además de lo que incluyen las mociones tanto de las diputadas como otras mociones que hay en el Congreso relativas al mismo tema. Y bueno, como decía la ministra, el interés nuestro como Ejecutivo, y en particular como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, es por supuesto trabajar en conjunto con las parlamentarias y avanzar en algo que, bueno, a todas luces parece que es una preocupación y un interés compartido. Así que eso es, Presidenta, cuanto le puedo comentar e informar respecto del mensaje presidencial anunciado el 8 de marzo. Ok, gracias, subsecretaria. Entonces, no sobre el punto. Entiendo entonces que el proyecto va a ingresar en algún momento, no tenemos fecha todavía, no sabemos cuánto el recorte presupuestario tampoco. Necesitamos que el gobierno nos dé alguna claridad al respecto, ministra. Lamentablemente Hacienda no ha podido concurrir a esta comisión, obviamente ellos son los que ven los temas presupuestarios, y por lo tanto entendemos que está en manos del Ministerio de Hacienda esa revisión, pero lo que no puede pasar es que no tengamos claridad de cuándo vamos a contar con ese proyecto, porque sin ese proyecto y sin los recursos asociados, aunque sean menores a los que estaban inicialmente considerados, es muy difícil hacer cumplir las medidas cautelares que estamos discutiendo, que son tan urgentes que se cumplan, a propósito del resguardar a las mujeres que son víctimas de violencia. Entonces, yo entiendo que ya es un anuncio, pero el anuncio, si bien lo valoramos, no nos vale mucho si es que no hay un proyecto en cuestión que se pueda tramitar, debatir, aprobar y que sea ley de la República para que se haga valer y cumplir. Entonces, si esperamos más tiempo, sin claridad y certeza, la verdad es que vamos a estar haciendo esperar a muchas mujeres a riesgo de que la violencia que han sufrido pueda pasar a palabras o a situaciones más complejas. Bien, preguntas. Sí, la diputada Carvajal me pidió la palabra, después la diputada Hoffman. Diputada Hoffman. Y diputada Carvajal. No puedo hablar con esto. Hola, ministra, subsecretaria, directora. Saludarlas, por supuesto, también a las invitadas que están todavía acompañándonos. Obviamente que darle la bienvenida en este nuevo desafío que le ha designado el presidente. Y en este tema puntual, nosotros sabemos del compromiso que usted tiene con las mujeres de Chile, por algo la nombraron ministra, pero efectivamente lo que plantea la diputada Vallejo es cierto. Hubo un anuncio el Día de la Mujer, el 8 de marzo, en La Moneda. A mí me tocó además estar ahí. Están así que de hecho nosotros teníamos un proyecto que presentamos unos días después porque pretendíamos que, no lo podíamos presentar antes, que se sumara a esta iniciativa. Ahora, se entiende el contexto en que estamos, los recortes presupuestarios que está haciendo el Congreso, el Estado de Chile, los bomberos, no es broma. Entendemos que en ese hay un esfuerzo.
No, entendemos que hay un esfuerzo importante de reasignación de presupuesto, pero nos gustaría pedirle, y acá creo que trataré de representar la inquietud que tenemos todas, porque si bien hemos avanzado en políticas de, por ejemplo, de aumentos de pena, de la ley de femicidio, la ley Gabriela, por lo menos desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, el tema de las tobilleras telemáticas o el sistema telemático que se implemente es probablemente de los más efectivos. Entonces, teniendo en consideración que hay en el fondo conciencia de que no puede ser al día siguiente como nos hubiese gustado un proyecto tan esperado por la comisión, porque hay muchos proyectos en la comisión que tienen que ver con esto. Nos gustaría pedirle que nos pudiese dar, en el fondo, sé que hoy día no, pero una orientación hacia adelante de cuándo creen que va a ser posible implementarlo. Yo sé que también hay alguna posibilidad que esto se suspenda por un buen rato por la crisis, pero en este tema, sobre todo por la crisis, yo creo que se hace muy necesario, porque sabemos los efectos y de cómo ha generado mayor violencia en muchos hogares el hecho de tener que estar todos apiñados en sus casas. Entonces, yo creo que debiéramos tratar de priorizar, quizás tomar el acuerdo como comisión, de que este es un proyecto que es un proyecto COVID también. No nació como un proyecto COVID, pero hoy día tiene una influencia en la crisis que es muy importante. Entonces sabemos que es compleja la implementación, sabemos que es caro, pero también para que usted transmita en sus reuniones con el presidente, en sus bilaterales, de que al menos la Comisión de Mujeres de la Cámara, y me gustaría, Presidenta, que tomáramos el acuerdo, nos parece que este proyecto ya no es solo una promesa del presidente del 8 de marzo, sino que ya es parte de cómo enfrentamos la pandemia. Entonces, transmitirle eso, entendiendo que usted no tiene las atribuciones como para poder decir se tramita a partir de mañana, pero sí que ojalá el criterio en el gobierno cambiara hacia que este fuera un proyecto COVID, porque así también entra en la línea de financiamiento que tiene el resto de los proyectos. Muchas gracias, muy bienvenida y le deseo además todo el éxito. Eso es a título propio, eso sí, pero bueno. Gracias, diputada Hoffman. Diputada Carvajal. Gracias, Presidenta. Yo también voy a permitir sacar la mascarilla para que se entienda mejor. Saludar, por supuesto, a la nueva ministra de la Mujer, a la subsecretaria, ex ministra también, a quienes la acompañan y en especial, con particular, digamos, también cariño a María Soledad, que nos ha expuesto la realidad, tal cual se vive en los tribunales, que a veces la que más cala profundo la desigualdad de las mujeres y su protección y devela la falta de garantías que el Estado entrega justamente a las mujeres. Primero, porque no hay una normativa que haga aplicable a los jueces de manera estricta, por ejemplo, tener la violencia de género como un delito de connotación social que todavía está a la espera. Tener cumplimiento efectivo respecto a las resoluciones judiciales, en donde pese a las conversaciones y donde hemos generado también fuerza desde el fiscal nacional, etcétera, no se ha podido en definitiva concretar. Yo solo señalarle a la ministra que aquí estamos en la Comisión de Mujeres y no por nada me imagino, usted es ministra de la Mujer. Y nos resulta bastante frustrante, desde mi perspectiva personal, yo ya creo que perdí la esperanza, tengo poca esperanza en este gobierno y su voluntad genuina de ayudar a las mujeres, porque en 2 años la verdad que no han manifestado cambios importantes. Digo esto a título personal, pero me hago cargo por el siguiente sentido. Es, digamos, de repente insólito ver cómo el Ministerio de la Mujer no tiene una agenda legislativa clara, prioritaria, donde hoy día en situación de crisis no se devela ninguna señal desde el Ejecutivo que permita entregarle una solución a las mujeres, ni en el plano económico, ni en el plano de la protección real, ni tampoco en el plano de lo que hoy día estamos discutiendo, donde se señala una serie de medidas con pompos y platillos el 8 de marzo, creo que fueron 8, 9 o 18 medidas, ya ni las recuerdo, en donde justamente un proyecto que hoy día está en discusión se devela particularmente que pareciera ser que es solo una expectativa. No se ha presentado el proyecto, han pasado 2 meses, ha habido una iniciativa por parte de la senadora Muñoz, que dicho sea de paso ha estado ahí solo al debe porque se esperaba este otro, pero la verdad es que a mí me gustaría, nueva ministra, que hubiese claridad, hubiese defensa y responsabilidad del cargo que ustedes ostentan. La verdad que si tuviésemos al ministro de Hacienda le diríamos lo que corresponde en materia económica, pero este es el Ministerio de la Mujer. Las cifras hoy día no nos engañan. Han aumentado la violencia de género intrahogar, sin duda.
pero no vemos de verdad soluciones concretas ni una agenda legislativa que nos permita llamarnos a unirnos como debiéramos ser en pro de voluntad política para por lo menos generar una expectativa de respuesta a las mujeres. Hoy día la connotación internacional así lo dice, Chile no está ajena a eso, pero la verdad que el Ministerio de la Mujer tiene un rol relevante y hoy día efectivamente yo se lo vuelvo a señalar, siento que está muy al debe y espero que usted tome y incentive herramientas y coordinación y voluntades políticas para que desde su gobierno o desde el presidente de la República de verdad se tome esto como una prioridad. Y lo segundo, yo quisiera preguntarle a María Soledad algo súper concreto. Más allá de lo que se ha señalado, sería bueno que explicitara cuánto efectivamente de competencia tienen los jueces de familia hoy día o en general para aplicar penas o más allá de penas, sino que resoluciones judiciales que busquen, por ejemplo, sacar al agresor del hogar. Yo entiendo que eso existe, una medida que se puede decretar. Usted lo señaló también en la información que dio. Pero además, dado que en Chile no existe un código de cumplimiento de penas, por así decirlo, ¿cuántas efectivamente? Nos decía, abro un paréntesis porque la semana pasada o antepasada una representante de una ONG nos decía que se demoran 2 o 3 años en llegar a una sentencia de violencia intrafamiliar. Si nos demoramos 3 años, 2 años en promedio, la verdad que el cumplimiento no solo de las resoluciones intermedias, sino que finalmente las sentencias pareciera ser que se esfuman. Entonces, mi pregunta concreta como representante de la magistratura, efectivamente, ¿cuántas medidas de estas se decretan? Y cuáles, si ustedes han podido percibir, se cumplen efectivamente. Aquí nos habla la ministra un 40%. Mi diagnóstico es que mucho más que eso, de las resoluciones, digo, solo de los jueces de familia cuando hay denuncia de violencia de género. Pero desde su mirada, ¿cuál es más o menos el diagnóstico porcentualmente hablando? Y si es que no teniendo competencia los jueces penales para decretar este tipo de medidas, de verdad las decretan, las ejercen realmente, están concientizados de ello o lisa y llanamente dejan todo o decantan todo en los jueces de familia sin obviamente tomar medidas que a veces pueden ser súper importantes a la hora y en la oportunidad de la violencia de género. Eso. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Carvajal. Diputado Velázquez. Ay, perdón, ¿estaba antes? Diputada Orsini, perdón. Y después al invitado. Gracias, Presidenta. Voy a ser breve en honor al tiempo para que la ministra nos pueda contestar. Saludar por su intermedio a la ministra, a la subsecretaria y a las diputadas que nos acompañan de manera telemática. Ministra, usted dijo en una entrevista que quería que la juzgáramos por sus hechos en el presente y no por sus hechos del pasado. Permiso, no puedo con esto. Es por eso que quisiera preguntarle, ministra, ¿qué opina usted del proyecto de ley que presentamos varias parlamentarias de manera transversal que busca extender el postnatal de emergencia en tiempos de pandemia? Hemos tenido bastantes problemas con el Ejecutivo y también con la que actualmente es subsecretaria y fue ministra subrogante porque no han querido dar apoyo a este proyecto y no han dado las razones políticas de aquello. Nosotros entendemos cuando el ministro Briones dice que esto no es una prioridad financiera para su gobierno, no lo compartimos pero lo entendemos, o el ministro Ward cuando alega la inconstitucionalidad del proyecto, pero quisiésemos saber la opinión política de la ministra de la cartera que tiene el mandato constitucional de proteger a las mujeres de Chile, si cree que las medidas que el Ejecutivo ha tomado, como el proyecto de protección al empleo, o el teletrabajo son suficientes para proteger a todas las mujeres de Chile que hoy día están a puertas de que se les venza su postnatal. Segundo, ministra, quisiera preguntar por intermedio de la presidenta, ¿qué opina sobre el proyecto de ley que mencionaron la organización ONU Mujeres que protege a las mujeres y bueno, a todas las personas en realidad, pero particularmente a mujeres, niñas y adolescentes de la violencia machista que se ejerce a través de Internet, en particular sobre la difusión de imágenes con contenido íntimo o sexual sin el consentimiento de la víctima, proyecto que le llamamos
Ley PAC, al que la anterior ministra le puso urgencia, lo discutimos en la Cámara, llegó al Senado y se le retiró esa urgencia. ONU Mujeres nos ha manifestado que el aumento de ese tipo de violencia es preocupante en tiempos de pandemia, donde las relaciones, donde hay más interacción a través de las redes sociales y ha aumentado este tipo de violencia. ¿Estaría usted, ministra, disponible a renovar esa urgencia que ya estuvo en algún momento en la Cámara, en el Senado, para que ese proyecto se pueda tramitar en tiempos de pandemia? Eso, presidenta, gracias. Gracias, diputada Orsini. Ahora sí, diputado Velázquez, le pido ser breve porque tenemos hasta las 5. Y de todas maneras vamos a dejar invitada para la próxima sesión a la MIN. Gracias, presidenta. Mire, yo voy a contar de ahora, las voy a acompañar como diputado no invitado, pero me invite solo. Por lo siguiente, porque tenemos hace menos de 2 semanas en la región de Coquimbo, las compañías, hubieron 2 femicidios terribles, digamos, en la ciudad de La Serena, digamos. Y uno ve con mucho nerviosismo, señora presidenta, por su intermedio, de que algo está pasando, que las políticas no están funcionando. No obstante eso, aprovecho de saludar a la señora ministra, a su secretaria y a su equipo. Y en relación, quisiera, presidenta, a fin de que felicitar por una parte a los autores de este proyecto de ley o de este mensaje, esta moción parlamentaria, pero yo quisiera compartir con usted, presidenta, de que hay algunas cosas que me preocupan, como el que la víctima podrá, dice, para dar cumplimiento a esta medida cautelar, la víctima podrá solicitar al tribunal. Si ustedes se pueden dar cuenta, cuando la víctima ha sido golpeada, amenazada, el hecho que ella tenga la posibilidad de decir, mire, no, es muy difícil porque se encuentra con un miedo tremendo que muchas veces la paraliza. Por lo tanto, el término podrá, yo creo que sería importante que esta comisión lo pudiera analizar por que en este caso el victimario deberá tener el sistema para que sea monitoreado permanentemente y no dejarlo a que la víctima lo señale. Por otra parte, presidenta, señalar, digamos, si oficiar, si usted lo considera, o a lo mejor ya se ha hecho, si Gendarmería cuenta efectivamente con los elementos tecnológicos para poder monitorear y que efectivamente o existe alguna unidad especializada en su interior para llevar a cabo esto, porque entendemos que en el caso de los presos y otros lo hacen, pero en este caso específico que tiene que ver con un tema de violencia intrafamiliar, sí hay. Lo otro, si usted lo considera o si ya se ha hecho, un oficio a la biblioteca con la finalidad de ver la legislación comparada de otros países en relación a la utilización del sistema telemático y que permita efectivamente que este proyecto pueda ser complementado. Y lo segundo, voy a tomar las palabras de la diputada ya ex vicepresidenta, diputada Carvajal, y también de la diputada Vallejo. Señora ministra, en este momento, usted bien lo sabe, hay sobre el 100% que está ocurriendo la violencia intrafamiliar por la pandemia en los hogares. Por lo tanto, este proyecto va en esa línea y la vida no tiene costo. Y por lo tanto es pedirle a usted, y por qué, a diferencia de mis otras colegas, yo puedo tener un poco de confianza en usted, porque usted fue alcaldesa. Y usted como alcaldesa sabe, al igual que quien le habla fue alcalde, uno sabe los problemas cotidianos y cómo la gente se le llega a usted y usted sabe los problemas. Y yo creo que si en ese mismo texto, en ese mismo ámbito, se puede llegar a que el gobierno efectivamente financie este proyecto de ley, implemente mejor a Gendarmería, vamos a lograr que efectivamente pueda disminuir la brecha de la violencia intrafamiliar, que es grave y que no le vemos solución, y en ese ámbito yo espero que usted respetuosamente pueda cumplir un rol que efectivamente, lo que dicen nuestras colegas, que no se ve, y que esto ha generado una incertidumbre de parte de la sociedad chilena. He dicho, presidenta. Gracias, diputado. Mire, tenemos 4 minutos y contando para la respuesta. Entonces, yo no sé si es posible. Sí, es que, ¿cuántos minutos? ¿1? Le doy 2 minutos para responder
La ministra también la idea es que responda, pero no va a alcanzar en todo el tiempo que queda. Entonces voy a convocar la próxima sesión para que pueda responder las preguntas y hablar un poco más de la agenda en términos generales, no solamente sobre este proyecto. Entonces le voy a dar los últimos minutos que quedan, siendo breve, y luego vamos a convocar a otra comisión, además que hay varios temas que yo creo que es importante aclarar, ministra, a propósito de lo que hemos conocido por la prensa. Yo entiendo que la trayectoria es importante, la designación de un cargo, y en esa trayectoria han habido ruidos, cuestionamientos, que es importante que queden claros para efectos de cómo se va a abordar distintas temáticas que han sido parte de esas críticas, esos ruidos hacia adelante. Entonces, esos temas los vamos a dejar pendientes, agenda de género, esos temas en específico para la próxima sesión, y les doy entonces la palabra para ir cerrando. Primero a doña María Soledad. Ya. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque nos permite aclarar algunas dudas respecto a lo que se tiene. Le agradezco a la diputada Carvajal, me parece mucho que la planteó. La pregunta es: ¿cuánta competencia tienen los tribunales de familia? Mucha competencia en el sentido de que ellos, ¿cierto?, tienen todas las facultades para decretar la prohibición de acercamiento y la obligación de hacer abandono del hogar común que comparte el ofensor con la víctima. Eso lo hacen diariamente, sin necesidad que haya otro interviniente. O sea, va la víctima, hace una denuncia en los tribunales de familia, tiene prioridad la atención de esa víctima, inmediata. Ante cualquier cosa, una medida cautelar inicia todo un protocolo de atención. Se la pasa al consejo técnico, se le aplica la pauta de riesgo, el juez evalúa esa opinión y esa pauta, y por cierto que la decreta de inmediato. La víctima sale con el oficio y con medida cautelar desde el tribunal y con copia a Carabineros de Chile para que se ejecute en 24 horas. Esa es la gran competencia que tienen los tribunales de familia para asegurar la protección de la víctima y su grupo familiar. Eso en primer lugar. A diferencia, evidentemente, de los jueces penales, que tienen que actuar a solicitud de los intervinientes, del fiscal o del querellante. Entonces, por cierto que la víctima, sin abogado incluso, llega al tribunal de familia, pide una medida cautelar y se le va a dar inmediatamente. Esa es la garantía que podemos entregar como poder judicial en ese sentido. Ahora, por cierto que es importante también que los jueces penales tengan la misma competencia, porque en el devenir, ¿cierto?, hay que hacer un seguimiento de la medida que solicita el fiscal y recordar que si la víctima, por las razones de ser víctima de violencia y tener muchas veces dependencia emocional o económica a sus agresores, no comunica todas las veces que ha sido incumplida la medida cautelar. Por lo tanto, qué útil va a ser el decretar el uso de tobilleras con monitoreo telemático, porque de esa manera no vamos a tener que esperar que llegue la víctima a hacer la denuncia ante Carabineros de Chile o al tribunal a mencionar de que ha sido incumplida la prohibición de acercamiento. Al contrario, con ese medio se hace más eficaz la medida de alejamiento. Y por cierto que va a haber una comunicación de la alerta que significa la de la tobillera al centro de monitoreo, y van a activarse digamos, las llegadas de Carabineros, etc. Se ahorra tiempo de reacción frente a un riesgo grave a las víctimas. Reitero, esa es la importancia entonces de otorgar amplitud de las potestades cautelares a los jueces. Por eso apoyamos como Asociación Nacional de Magistrados esta iniciativa. Segundo, me preguntan si hay incumplimientos. Sí los hay. ¿Por cuánto? Los incumplimientos de las medidas cautelares llegan a través de denuncias por desacato. Hemos visto muchas partes policiales por desacato. Y se hacen, por cierto, los juicios, ¿cierto?, correspondientes, porque el delito de desacato es un delito independiente, y cuando el juez de familia recibe, por ejemplo, si la víctima va a Carabineros y denuncia el desacato, llega al parte policial, y por cierto que nosotros lo remitimos al Ministerio Público para que investigue el delito de desacato. Y ellos entonces, el ente persecutor se hace cargo de una investigación y hará la formalización que corresponde, acusará si tiene los medios de prueba correspondientes por el hecho nuevo, que ya no es por la violencia, sino que por el incumplir la medida cautelar. Entonces, hay formas de ir detectando. Si hay incumplimientos, lamentablemente no tengo en mi poder estadísticas que avalen el porcentaje de incumplimientos, pero existen. Lo otro, también sale a la luz, ¿cierto?, el comentario de que la víctima, por cierto, no puede quedar solamente al arbitrio de la víctima la solicitud del uso de tobilleras y monitoreo telemático. Tiene que ampliarse la facultad del tribunal para que de oficio también decrete esta medida
porque las víctimas que son vulnerables, ¿no es cierto?, y como ya he señalado, tienen vergüenza de hacer la denuncia, tienen miedo del agresor, tienen dependencia emocional, dependencia económica, tantas otras situaciones que las desalientan, ¿cierto?, para pedir esto, porque saben de que eso va a agravar más su situación de riesgo. Entonces, no solamente puede quedar esto a solicitud de la víctima, tiene que también ser a instancia del tribunal que oficiosamente las decrete en la medida que evidentemente sea procedente. Yo quiero hacer solamente una última observación. Me llama la atención que existan varios proyectos de ley en tramitación sobre esta materia. Yo sé que hoy día creo que estaba agendada una sesión en la Comisión de Infancia para reactivar el proyecto de doña Adriana Muñoz. Solamente decir que lo ideal, ¿cierto?, es el enfoque lo más integral posible y que aunemos esfuerzos porque se tramite a la más breve plazo, ¿cierto?, un proyecto que permita justamente este uso de facultades y poder decretar medidas cautelares efectivas, eficientes, que protejan a las víctimas de violencia. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señora María. Ministra, tiene la palabra en los últimos minutos que quedan. 2 minutos. Mediante su intermedio, insistir en el trabajo transversal que puedo observar realizan en esta comisión. Me gustaría poder ahondar cada una de las consultas que me han realizado, pero sí es mi deber dejar claro que es prioridad el presidente poder avanzar en todos los temas de mujer, es prioridad también ingresar el proyecto telemático, pero también, como conocemos al presidente, es muy serio, sobre todo en los temas de cifra, y como ministra de la Mujer sepan que siempre voy a estar comprometida con todas las causas y todas las mociones que ustedes presenten. Sí debo recordarles el gran gasto que se ha hecho en torno a esta pandemia, agradecer también que se está aprobando el ingreso ético en estos momentos en la otra sala, y el 5,5% del PIB, es decir, 13.750 millones ya se han gastado en torno a la contingencia. Por lo mismo, el proyecto telemático, hay que decirlo, si bien se ingresa de parte del Ejecutivo, no va a ser de ejecución inmediata, porque todos sabemos requiere una puesta en marcha, y por lo tanto no quiere decir que existe una contingencia hoy día que no se vaya a presentar. Pero insisto, la mejor disposición de esta ministra para trabajar en conjunto. Todas ustedes, todas, de manera transversal, son ejemplos para nuestro país, porque ser mujer en este país, ser profesional, ser madre, todas sabemos lo que cuesta, pero nuestro deber es velar por esas mujeres que más sufren, sobre todo las dueñas de casa y las que se encuentran en la situación vulnerable, que hoy están incluso dificultadas para poder alimentarse, y por eso era tan importante, insisto, lo que se está aprobando en estos momentos del ingreso ético, porque va a beneficiar a un 64% de mujeres jefas de hogar. La disposición de esta ministra a trabajar las veces que ustedes me citen para poder lograr mejoras para las mujeres de nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Sí. Bien. Gracias, ministra. Gracias a la representante de la Asociación de Magistrados, a las diputadas que también están conectadas telemáticamente. Diputadas, diputados, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se da por finalizada.